Jerusalén, una vez que el epicentro de la fe y la historia, ahora era solo ruinas cubiertas de cenizas. Nabucodonosor, el soberano babilónico, descendió sobre él como un huracán implacable. Sus ejércitos arrasaron las paredes, se redujeron a cenizas en el majestuoso templo de Salomón y deportaron a las personas elegidas a una tierra extraña. 70 años han arrastrado a las orillas de los ríos de Babilonia. No había canciones de alegría, solo lágrimas amargas. Los arpas manchados, suspendidos en el sauce, mientras que los corazones se rompieron en 1000 piezas. Pero Dios, en su soberanía, movió los cables de la historia a través de las manos que no lo conocían. Después de esos largos años de cautiverio, el rey Ciro, un gobernante pagano, emitió un decreto inesperado. Los judíos podrían regresar. Zerubabel y Esle lideraron el regreso, y el templo fue erigido nuevamente. Sin embargo, Jerusalén aún sangrando. Sus paredes yacían en escombros, sus puertas carbonizadas por el fuego, su gloria borrada por el tiempo. Y luego, desde un rincón poco probable del imperio, llega un hombre que no era ni un guerrero, ni sacerdote, ni profeta. Nehemías, un simple carcelero de los poderosos rey Artajerjes, llevó un sueño audaz en su pecho: ver a Jerusalén restaurada, no solo en piedra, sino en la esperanza. Su historia no es solo una cuenta antigua, es un vibrante llamado que resuena hasta el día de hoy, capaz de transformar vidas. Si usted, como yo, ves en las páginas de la Biblia más que las palabras, si sientes que el aliento divino habla directamente a tu corazón, entonces este es el momento de ser afectado. Incluso antes de zambullirnos en este viaje, permita que la voz de Dios en Nehemías hablara a su espíritu. Prepárese, porque lo que está a punto de descubrir puede redefinir su fe. En el 20º año del reinado de Artaxerxes, Nehemías vivió una rutina de normalidad aparente: servir vino al rey, ganar su confianza, moverse en los círculos de poder. Pero su corazón venció a otro ritmo, lejos de allí, en las devastadas colinas de Jerusalén. Hasta un día, su hermano Hanani llegó, trayendo consigo no solo noticias, sino el peso de una realidad que Nehemías solo conocía en las oraciones. La ansiedad lo consumió. «Loudi», preguntó, «¿cómo está nuestra gente? ¿Y Jerusalén, la ciudad que lleva nuestros recuerdos y nuestras promesas?» La respuesta fue como una daga en el cofre: aquellos que sobrevivieron al exilio viven con vergüenza y desolación. Las paredes de Jerusalén son demolidas, sus puertas, reducidas al carbón. Esas palabras resonaron en su alma como un lamento funerario. Jerusalén, la ciudad santa, era ahora una fuente de burla, una cicatriz abierta en la cara de la historia. Nehemías no pudo contener el dolor. Se sentó y lloró las lágrimas discretas, pero un llanto que sacudió su ser durante días. Ayunado. Orando, lloró al Dios del cielo con brutal honestidad: «Señor, confesamos nuestros defectos. Nosotros, yo y mi familia, desviamos a ti. Pero recuerde tu promesa a Moisés: si tu gente se arrepiente, te restaurará». No pidió solo la misericordia, sino por un milagro: Dios toca el corazón de un rey pagano, transformando su voluntad en un instrumento de redención. Nehemías sabía que la reconstrucción no comenzaría con ladrillos, sino con una palabra que solo Artaxerxes podía dar. Los días se prolongaron, pero la oración de Nehemías no se desvaneció. Estaba esperando el momento correcto, y cuando llegó, era tan repentino como decisivo. Era el mes de Nisan, y mientras sirvió de vino al rey, su rostro engañó a la angustia que llevaba. Artaxerxes, atento, realizado: ¿por qué su expresión es tan abatida? No es una enfermedad, sino una tristeza profunda. Nehemías sintió que el piso se sacudió debajo de sus pies. Fallar en la etiqueta real podría costarle la vida, pero el grito de Jerusalén fue más fuerte que el miedo. En un silencio rápido, levantó una oración desesperada. Luego, con una voz firme a pesar del temblor, respondió: «Larga vida al rey. Como no me entristece si la ciudad donde descansa mis antepasados están en ruinas, sus puertas consumidas por el fuego». El rey no se enojó. «Por el contrario, tu curiosidad ha sido despertada. ¿Qué quieres?». Esa pregunta era como un rayo de luz. Nehemías sabía: Dios estaba actuando. Sin dudarlo, hizo la solicitud que quemó en su pecho: «Si el rey me otorga su favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad de mis padres». Un silencio tenso se estableció. Artajerjes consultó a la reina a su lado, y cada segundo parecía eternidad.
Hasta que llegó la respuesta, sí. Pero Nehemías, guiado por una sabiduría que era tuyo, fue más allá. Pidió cartas de seguro para cruzar el imperio y los nobles bosques para levantar las puertas y las paredes. Para su sorpresa, el rey no solo respondió, sino que le dio una escolta militar, convirtiendo un cartel en un emisario con la autoridad real. La noticia de su misión, sin embargo, no pasó desapercibida. Sanbalate y Tobías declararon enemigos de Israel. Se enteraron de ese hombre que acudió a la ayuda de los judíos, y eso los llenó de furia. La batalla por la reconstrucción de Jerusalén apenas comenzaba. La mitad permaneció armada, lista para el combate. Ya no era solo un trabajo de reconstrucción, era una batalla por la supervivencia. Nehemías transformó a Jerusalén en una fortaleza viva. Los constructores trabajaron con una espada en la cintura y un martillo en la mano, mientras los sentinels miran los horizontes, listos para dar la alarma a la primera señal de peligro. La ciudad, que una vez yacía en ruinas, ahora respiraba resistencia. Cada piedra establecida era un acto de desafío, cada rayo criado, una declaración de fe inquebrantable. Los enemigos, frustrados en su intento por sorpresa, luego recurrieron a la guerra psicológica. Sanbalate y sus aliados difundieron los rumores de que Nehemías conspiró para convertirse en rey, una acusación calculada para sembrar desconfianza y dividir a la gente. Informarán al rey que hay una rebelión en Jerusalén. Susurraron en las sombras, esperando que el miedo paralice el trabajo. Pero Nehemías, una vez más, desarmó la trampa con una respuesta tan simple como contundente. Nada de lo que dicen es cierto. Estoy reconstruyendo el muro de mi ciudad destruida, y nada más. Su integridad era su escudo, y su transparencia, su mejor defensa. Mientras tanto, el trabajo avanzó bajo un ritmo implacable. Los judíos, unidos como nunca antes, trabajaron desde el amanecer hasta el atardecer, con las manos y sus corazones inflamados por un propósito mayor. Las mujeres no quedaron fuera, algunas transportaron agua y comida, otras ayudaron a mezclar el mortero, y muchas, como las hijas de Salum, tomaron extractos de la pared con la misma determinación que los hombres. Incluso los comerciantes y artesanos, que una vez priorizaron sus negocios, ahora dejaron sus kioscos para obtener herramientas. Jerusalén no se estaba dando por la fuerza de un hombre, sino por el sudor y la fe de un pueblo que había redescubierto su identidad. Pero la prueba más difícil estaba por venir. Los enemigos, al ver que ni la burla ni las amenazas habían funcionado, probaron una última carta: la traición interna. Los hombres dentro de su propia ciudad, corrompidas por Sanbalate y Tobías, comenzaron a difundir el desánimo. El trabajo es demasiado grande. Nunca lo haremos. Ya estamos exhaustos, murmuraban en las esquinas de las calles, con la esperanza de que el cansancio hablara más fuerte que esperanza. Algunos, como los nobles de Tecoa, ya habían demostrado su falta de compromiso, ahora otros vacilaron. Nehemías, sin embargo, conocía el poder de las palabras correctas en el momento correcto. No ignoró el desánimo, lo enfrentó de frente. Reunió a la gente, y con una voz que cortó el aire como una espada, les recordó lo que ya habían ganado. Mira hacia atrás. La mitad de la pared ya está en pie. Dios está con nosotros, ¿quién se atreverá a detenernos ahora? Y luego, con una estrategia que solo un líder inspirado podría tener, redistribuyó la fuerza. Los más débiles se colocaron en las secciones ya seguras, mientras que las más fuertes se apoderaron de las áreas críticas. Incluso ordenó a los trabajadores que durmieran dentro de la ciudad, con sus armas al alcance, por lo que no se pierde el segundo en los viajes. La táctica tuvo un efecto. El muro crecía todos los días, y con ella la moral de la gente. Las puertas previamente carbonizadas ahora se trituran con nuevos vigas de madera o LM, las torres, una vez colapsadas, se elevaron nuevamente como centinelas de piedra. Incluso lo más escéptico no pudo negarlo, algo sobrenatural estaba sucediendo. Lo que era imposible para los ojos humanos se hacía realidad, no por la magia, sino por la combinación explosiva de trabajo incansable, liderazgo sabio y una fe que transformaba la debilidad en fuerza. Y luego, después de 52 días, una vez tan corta que dejaría a cualquier ingeniero del tiempo que se abre boquiabierto, el muro estaba listo. Jerusalén, la ciudad que el mundo había dado muerto, estaba de nuevo. Las trompetas sonaron y el sonido resonó a través de los valles como un grito de victoria. Los enemigos, que se han burlado tanto,
ahora han sido contratados. Sanbalate y Tobías, que juraron ver el trabajo fallar, se convierten. Se ve obligado a reconocer, incluso entre los dientes, que solo podría ser la obra de Dios. Pero Nehemías sabía que las paredes y las puertas, tan sólidas como eran, no eran suficientes. Una ciudad no solo fue reconstruida con piedra, sino con justicia. Y así, con la misma determinación con la que había levantado sus paredes, dirigió su atención al corazón de la gente. La verdadera batalla por la restauración de Jerusalén apenas comenzaba. Las sombras de la noche ya se habían disipado por completo. No era solo una cuestión de seguridad, sino de propósito. Jerusalén no podría ser una ciudad que se escondió en la tenue luz, sino una que se elevó con la luz del día, firme e inquebrantable. Los guardias, elegidos entre los más vigilantes, deberían estar en sus puestos incluso antes de que comenzaran las primeras actividades del día. Y cuando se puso el sol, las puertas deben estar cerradas y estrictamente bloqueadas. Un residente podría permanecer afuera, y ninguna extraña entrar sin ser inspeccionada adecuadamente. La disciplina era el nuevo muro invisible de la ciudad. Pero Nehemías sabía que una ciudad no solo cuenta con los decretos. Tomó más que puertas cerradas y guardias armados, tomó a un pueblo unido, una identidad restaurada. Y así, con la misma pasión con la que había enfrentado la injusticia social, giró su mirada a lo que realmente definió a Jerusalén, su herencia espiritual. El templo, aunque reconstruido, todavía se hizo eco del silencio de un pueblo que había olvidado quién era. Se ofrecieron los sacrificios, los rituales cumplidos, pero el corazón de la adoración, ese fuego que una vez ardió en el altar de David, debía haber borrado. Fue entonces cuando el escriba, entró en escena. No por casualidad, sino por diseño divino. Mientras Nehemías fortaleció las manos de la gente al trabajo físico, ese llegó a fortalecer sus almas. Juntos orquestaron uno de los momentos más poderosos en la historia de Israel, la lectura de la ley. No en secreto, no en murmullos, sino en voz alta, para que todos escuchen. Desde el amanecer hasta el mediodía, ese abrió el libro de la ley de Moisés antes de que la multitud se reuniera en la plaza, antes de la puerta de entrada. Y cuando lo hizo, sucedió algo extraordinario. La gente escuchó. No como quien escucha palabras vacías, sino como redescubren su propia alma. Hombres, mujeres y niños, todos los que podían entender, pagaron, absorbiendo cada palabra como agua en la tierra sedienta. Y cuando ese bendijo al Señor, el gran Dios, las personas respondieron con un grito, Amén. Amén. Levantando las manos en la adoración. Luego se inclinaron y postraron, cara en la tierra, reconociendo no solo la grandeza de Dios, sino su propia pequeña pequeñez delante de él. Pero la ley no vino sola. Vino con lágrimas. Porque al escuchar las palabras que habían sido descuidadas por las generaciones, la gente entendió. Entendió el peso de sus pecados, la profundidad de su rebelión, la distancia que se había alejado de Dios. El llanto se hizo cargo de la multitud. No fue un lamento desesperado, sino la ruptura de aquellos que finalmente ven la verdad y anhelan el perdón. Nehemías, Esdra y los levitas, sin embargo, no dejaron que la gente fuera paralizada por la culpa. Este día está consagrado al Señor, tu Dios, dijeron. No lloras, ni llorarás. Porque la restauración no se trataba solo de arrepentimiento, se trataba de celebración. Se trataba de un Dios que, incluso en la desobediencia de su pueblo, no lo había abandonado. Ve, come de grasas, bebe por dulzura y envía porciones a aquellos que no tienen nada preparado, ordenó Nehemías. Porque la alegría del Señor es tu fuerza. Y así, lo que comenzó como un día de lamento se ha convertido en una fiesta como Jerusalén no había visto durante décadas. Las familias se reunieron, compartieron sus mesas e incluso se incluyeron las más pobres. La ciudad, que una vez gimió bajo el peso de la opresión y el olvido, ahora se rió, bailaba y alababa. Porque habían redescubierto algo más poderoso que los muros de piedra, se habían redescubierto como el pueblo de Dios. Pero Nehemías sabía que la emoción del momento no sería suficiente. La verdadera transformación requirió más que las lágrimas o las fiestas, compromiso. Al día siguiente, los líderes del pueblo, los levitas y los sacerdotes se encontraron con un propósito solemne, sellando una alianza. No fue ningún acuerdo, sino un pacto escrito, firmado, jurado ante Dios. Se comprometieron a caminar en la ley del Señor, no a mezclarse con las personas que rodean,
para mantener el sábado, para apoyar a la temperatura. Y no descuidar la casa de tu Dios. Y luego, sucedió algo notable. La gente, que anteriormente había sido dispersa y rota, ahora optaron por ser fiel. No solo escucharon la ley, sino que la asumieron. Y Nehemías, con la sabiduría de aquellos que conocen el corazón humano, no solo las promesas confiables. Estableció estructuras para garantizar que la obediencia no pasara. Dividió a las personas en grupos, designó responsabilidades e hizo que cada familia supiera su papel en el mantenimiento de la alianza. Porque se pueden derrocar las paredes, se pueden romper las puertas, pero un pueblo unido con un propósito divino. Esto, ningún enemigo podría destruir. Doy sus propias elecciones, pero Dios, en su insondable gracia, las había traído de vuelta a la tierra que le había prometido a sus padres. No por mérito, sino por pura misericordia. La confesión fue cruda, sin excusas, hemos actuado de manera corrupta, no obedecemos sus mandamientos, ni mantenemos sus juicios que ordenó contra nosotros. Cada palabra fue un golpe para el orgullo, una admisión de que, generaciones tras generaciones, Israel había intercambiado la gloria de Dios por los ídolos de madera y piedra, la libertad para la esclavitud, la vida por la muerte. Pero aquí está el misterio de la gracia, como la gente humillada, Dios ya estaba actuando. La oración no era un ritual vacío, fue un acto de guerra espiritual. Al reconocer su culpa, en realidad estaban desarmando al acusador. Porque cuando el hombre confiesa, Dios perdona. Y cuando Dios perdona, Él restaura. Los levitas, con voces de emoción, cerraron la oración con un pacto solemne, firmamos un acuerdo escrito, y nuestros líderes, levitas y sacerdotes lo sellaron. No fue solo una promesa, era un compromiso público, una alianza renovada con sangre, lágrimas y tinta. El documento era claro y sin ambigüedad. Se comprometieron a no mezclarse más con las personas a través de matrimonios que diluyeron su fe. Prometieron mantener el sábado como un día santo, dejando que la tierra descansara cada 7 años y perdonara las deudas de los hermanos. Juran apoyar al templo con sus ofrendas, el sacerdocio con sus diezmos y la obra de Dios con sus primeros frutas. Incluso la leña para el altar se haría por turnos, para que el fuego de la adoración nunca se apagara. Cada cláusula era un clavo martillado en el ataúd de la desobediencia pasada. Cada firma, un sello que esta vez sería diferente. Porque Nehemías sabía, la verdadera reforma no comienza con los decretos, sino con corazones rotos. Y los corazones rotos, cuando se entregan a Dios, se convierten en el suelo fértil donde crece la fidelidad. La gente no solo estaba reconstruyendo Jerusalén, sino que estaban reconstruyendo su carácter. No solo estaban levantando paredes, estaban levantando un legado. Y cuando una generación elige, de manera deliberada y pública, recurrir a Dios, sucede algo sobrenatural. El pasado se canjea, el presente se consagra y el futuro está escrito con las pinturas de la promesa divina. Por lo tanto, entre las lágrimas y la acción, entre la confesión y el compromiso, Israel descubrió el secreto que cruza los siglos, la verdadera restauración no es solo volver a lo que fue. Se convierte en lo que Dios siempre ha soñado. Lo que Dios había restaurado. No era solo una cuestión de deber, era un acto de adoración. Cada diezmo entregado, cada primogénito separado, cada oferta depositada en las cámaras del templo fue un grito de fe, todo esto es tuyo, Señor, ¿por qué nos rescatas? La generosidad no era una obligación fría, sino la respuesta natural de los corazones que había experimentado misericordia. Si el muro era la fortaleza visible de Jerusalén, este pacto de fidelidad era su base invisible, y mucho más poderosa. Y luego, como un río que se desborda después de la lluvia, la bendición de Dios comenzó a fluir sobre la ciudad. No era una prosperidad superficial, sino la restauración de una identidad. La gente, una vez dispersada y humillada, ahora marchaba en las paredes que ellos mismos habían reconstruido, no como sirvientes de imperios extranjeros, sino como herederos de una promesa eterna. Cada paso de los que subieron en la cima del muro fue una declaración, esta tierra es nuestra por derecho divino, y esta ciudad pertenece al Dios que nos llamó por su nombre. Pero la historia no terminaría allí. Porque la verdadera prueba de una alianza no está en el momento solemne de su firma, sino en la fidelidad de los días siguientes. Y ahí es exactamente donde Nehemías, con la aguda visión de aquellos que conocen el corazón humano, actuó con una determinación de que solo los líderes llamados por Dios tienen.
Sabía que la restauración de las paredes y el templo no sería suficiente si la gente volviera a caer. La idolatría no era solo una tentación del pasado, fue una sombra que siempre rodeaba las puertas de Jerusalén, esperando una brecha. Y llegó la brecha. No desde el exterior, sino desde adentro. Mientras que la gente todavía vibraba con el recuerdo de la dedicación de la pared, algunas comenzaron a desviar los diezmos de los levitas, dejándolos abandonados. Otros, en nombre de progres, profanaron el sábado, volviendo a los viejos hábitos comerciales con las naciones vecinas. Y los más serios, líderes israelíes, o menos que habían firmado el pacto con sus propias manos, permitieron que sus hijos se casaran con mujeres extranjeras, trayendo de vuelta la corrupción que había llevado a Judá al exilio décadas antes. Nehemías no estaba en silencio. Con la misma pasión con la que había reconstruido las paredes, ahora reconstruyó la conciencia de la gente. No con palabras suaves, sino con acciones contundentes. Tobías expulsadas, la amonita, que se había infiltrado incluso en las habitaciones del templo. Reprendió a los sacerdotes que habían descuidado la casa de Dios. Y, en un gesto que haría eco a través de la historia, desgarró el cabello de los que profanaron el sábado, exigiendo, ¿por qué haces este mal, profanando el día santo? Entonces no lo hicieron tus padres, y Dios trajo todo esto sobre nosotros y esta ciudad. Era un liderazgo que no temía la confrontación, porque amaba demasiado para dejar que la gente se perdiera. Nehemías no actuó para el poder, sino por propósito. Vio más allá de las piedras de las paredes, tenía almas que necesitaban ser rescatadas del cumplimiento. Y así, una vez más, la gente se arrepintió. No por miedo, sino debido a que se enfrentaban a la verdad, el pacto que habían hecho no era un contrato, era un matrimonio. Y Dios no acepta infidelidad. La última imagen que tenemos de este hombre extraordinario es la de un líder que, incluso después de años de servicio, todavía gritó, «Recuerda a mí, Dios mío, para siempre». No fue una solicitud egoísta, pero el reconocimiento de que cada trabajo realizado para la gloria de Dios merece su bendición. Porque al final, la verdadera restauración no se mide por paredes reconstruidas o ciudades repopidas, sino por vidas transformadas, que, como Nehemías, ha elegido no solo para levantar piedras sino también levantar un altar en el corazón. Y es este altar que ningún ejército puede derribar, ninguna generación puede borrar y ningún tiempo puede olvidar. Pero la historia no termina con piedras bien alineadas o puertas cerradas al comercio profano. Se revela en la tensión entre la fidelidad y la caída, entre el altar y la negligencia. Debido a que las paredes de Jerusalén, una vez plántulas de desolación, ahora se hicieron eco no solo el sonido de las canciones, sino también el grito silencioso de una gente que, incluso restaurada, todavía llevaba fragilidad humana. Y fue precisamente cuando Nehemías regresó al palacio de Susa, donde el lujo y la distancia podrían haber cerrado su visión, que el enemigo más astuto se infiltró: la complacencia. Lo que encontró al regresar no era una ciudad de llama, sino algo peor, una santidad diluida. El templo, que debería ser el corazón de adoración pulsante, ahora protegía la sombra de Tobías, la amonita, cuyo nombre ya había sido sinónimo de burla y oposición. ¿Y quién lo había recibido? Nada menos que Eliasibe, el sumo sacerdote, que debería ser el último bastión de la pureza en teoría. Una cámara sagrada, destinada a diezmos y ofertas, transformada en habitaciones a un extranjero. No era solo una cuestión de espacio usurpado, era una profanación silenciosa, un veneno que corrompe la esencia del pacto. Nehemías no dudó. Con la misma urgencia que una vez había empuñado su espada contra sus opresores, ahora ha expulsado a Tobías, arrojó sus pertenencias y purificó ese lugar. Debido a que la casa de Dios no es un hotel para convenios convenientes, es un santuario donde la santidad no negocia. Pero la pudrición era más profunda. Los levitas, los cantantes del templo, aquellos cuya voz debería ascender en elogios, habían abandonado sus puestos. No por rebelión, sino por necesidad, la gente ya no traerá diezmos, y el hambre no espera principios. Regresaron a los campos, intercambiando el arpa por la azada. Nehemías hizo lo que hace todo verdadero líder, enfrentó la raíz del problema. ¿Por qué fue abandonada la casa de Dios? Una pregunta que resonó como un espejo antes de Judá. Y así, con autoridad y justicia, restauró la orden, los diezmos eran hacidos, los graneros abarrotados y los siervos de Dios, nuevamente sostenidos.
Porque la adoración no se alimenta de buenas intenciones, sino de acciones concretas. Y luego vino el sábado. Día de descanso, día de memoria, el día en que Dios se había detenido para santificar. Pero Jerusalén, una vez más, se había olvidado. El mercado estaba hervido. Los cargadores pasaron con sus bienes y lo sagrado fue pisoteado por la prisa de las ganancias. Nehemías no estaba contento con las palabras. Cerró las puertas antes del atardecer, publicó guardias, y cuando los terceros comerciantes intentaron eludir las paredes, las amenazaron con la fuerza de la ley. ¿No es así como nuestros padres profanaron este día y nos atrajeron la ira de Dios sobre nosotros? Era su voz un eco de las advertencias de los profetas. Porque la desobediencia no es solo un error, es una semilla que, regada por el tiempo, brota en cautiverio. Pero el golpe más cruel provino de las venas de Israel, los matrimonios mixtos. Los hijos de Abraham se unieron con las hijas de Asdod, Amón, Moab, activos que borraron el lenguaje hebreo de los labios de los niños y, con él, el recuerdo de quienes eran. Nehemías no solo regañó, su indignación fue física. Se quitó el cabello, maldecida, expulsada. No era odio, sino amor herido, el amor de quien sabe que la identidad de un pueblo no se pierde por la espada, sino por la asimilación. ¿No es así como Salomón, el más sabio de los reyes, tropezó? Su voz cortó como una espada. Porque la historia se repite cuando olvidamos sus lecciones. Y cuando todo parecía restaurado, Nehemías no se planteó un monumento a sí mismo. En cambio, cayó de rodillas, recuérdame, oh Dios mío, para siempre. No fue una solicitud de recompensa, sino el reconocimiento de que cada trabajo humano, por noble, es frágil sin gracia divina. Debido a que Nehemías sabía, las paredes pueden ser reconstruidas, las leyes pueden restaurarse, pero el corazón humano es un campo de batalla donde la victoria nunca es definitiva. Este libro no es un manual de administración o un relato histórico distante, es un espejo. Nehemías nos mira a través de los siglos y pregunta, ¿cuáles son las paredes derribadas en tu vida? ¿Qué anillos profanos has tolerado? ¿Qué sábados has estado pisoteando? La verdadera reconstrucción no comienza con ladrillos, sino con pesar. No es respaldado por decretos, sino por un corazón roto que grita, Dios, restaurarme. Y si llegaste aquí, no es coincidencia. Esta historia no fue escrita para ser presentada, sino para ser vivida. Así que detente ahora. Cierra los ojos y pregunta, ¿dónde está mi Jerusalén en ruinas? Quizás es una relación rota, una llamada pospuesta, una fe que se ha convertido en rutina. Nehemías no esperó las condiciones perfectas, actuó. ¿Y tú? Escriba a continuación, no como un comentario vacío, sino como un compromiso, vi las paredes de mi vida. Y hoy elijo reconstruir, comenzando con el altar de mi corazón. Porque cuando declaras esto, no solo estás escribiendo palabras, estás levantando una piedra sobre el fundamento de la gracia. ¿Y quién sabe? Quizás su declaración es el primer ladrillo de una restauración que Dios ya está operando. Pero hay más. Si Nehemías nos enseña algo, es que el liderazgo espiritual no es para los espectadores. Así que vaya más allá, ¿qué pecado ha tolerado que necesita ser expulsado como Tobías? ¿Qué diezmos te han negado a Dios, tus dones, tu obediencia? ¿Qué sábado te han profanado la prisa de la vida? Responder. Porque la fe que no responde es como un mortero sin una pared, hermosa a distancia, pero frágil al primer viento. Y si, al leer esto, siente que sus paredes son irreparables, recuerde, hay uno más grande que Nehemías. Jesús no vino a arreglar piedras, sino a romper el muro de enemistad que nos separó de Dios. Efesios 2:14. Él es la restauración final, el sumo sacerdote que nunca deja su puesto, el eterno sábado que nos invita a descansar en su gracia. Si aún no lo ha recibido, hoy es el día. Arrepentirse. Dale las ruinas. Y deja que se construya en ti no solo en las paredes, sino en un templo viviente, donde tu gloria habita para siempre. Que esto no es solo un reflejo, sino un hito. Comentario. Compartir. Y sobre todo, vive. Porque la historia de Nehemías no termina en las páginas de un libro, ella permanece en ti.